Cristian Arnedo, coach ontológico profesional avalado por la AACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico, y FICOP, Federación Internacional de Coaching. Es speaker de desarrollo personal más motivador, terapeuta en salud bioemocional con capacidad en psicología transpersonal y programación neurolingüística, PNL, y escritor, autor del libro El último de... me olvidé. De su especie, el último de su especie. Es ontológico profesional, personal motivador con capacidad en psicología, como ya lo dije. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Pilar. Un gusto de escucharte y bueno, ser invitado al programa nuevamente. Agradecido a vos y bueno, Sí. al programa, a tu equipo de programa y a la audiencia, ¿no? Al oyente que tenés. Yo te agradezco a vos por estar siempre. Mi gente me pide, según los invitados que tengan, dice quiero que venga fulano, mengano. Bueno, y te pidieron a vos, muy contenta yo también de tenerte, pues sos un gran profesional. Y gracias. Quisiéramos que hablemos, Cristian, contanos los orígenes del coaching ontológico, con el aporte científico, con enfoques de conocimiento y el pensamiento sistemático y las corrientes filosóficas y psicológicas que han surgido de pensar e interpretar al ser humano. Sí. Bueno, uno de los orígenes viene de lo que era Aristóteles, que ya tenía el pensamiento ontológico. La ontología es el estudio del ser y qué comprende el ser. Uno de los conjuntos que comprende el ser es el lenguaje. Desde ya sabemos que el lenguaje se divide en lenguaje emocional, lenguaje corporal y el lenguaje en sí. Lo que trata la ontología o el coaching ontológico específicamente, el lenguaje no tan solo corporal o emocional, sino también el desarrollo del lenguaje en sí, el vocabulario que tenemos, la manera de expresarnos, porque hay que tener en cuenta, Pilar, que somos seres interpretativos. O sea, si yo te dijera, Pilar, que tu creencia o tu forma de ver la realidad o tu forma de creer que es verdad, es toda mentira. Y vos me vas a decir, ¿por qué? Porque es una interpretación, es de tu perspectiva y desde tu observación. Porque tu interpretación es el resultado de la observación que vos tenés. Pero ¿qué forma esa observación? Son tus creencias, tu constructo sociocultural, tu entorno en el cual te desarrollaste, creciste, tu educación, los valores. Todo es un conjunto que alimenta la observación en la cual vos estás observando tanto la vida, la realidad, tu propia vida, tu propia realidad, y de eso sale una interpretación, ¿no? Y eso es un lenguaje también. ¿Qué te estás diciendo con aquello que no estás diciendo a la hora de expresarte? Por ejemplo, tú puedes decir, la verdad, Pilar, estoy muy feliz, y resulta que tu cuerpo está caído, o sea, no hay congruencia. Y eso es un lenguaje que me está diciendo algo a mí que hay detrás de lo que estás diciendo, algo que no estás diciendo, algo que me estás ocultando. Quizás puede ser una manera de defensa, de tratar de ocultar que sos vulnerable, porque el ser humano en sí, una de las razones es que no quiere o no le agrada o le sienta mal mostrarse vulnerable, de que tiene ciertas debilidades, y eso hace que debilite su confianza y su autoestima, porque siempre nos queremos mostrar fuerte con una coraza. Bueno, el coaching ontológico trata de que nosotros, desde las circunstancias en las cuales estamos transitando, nos tratemos de asimilar, desarrollar y decir, bueno, interpretar desde otra perspectiva a la cual estamos viendo, salir de esa perspectiva, trasladarnos a otra observación de la cual nos abre otro horizonte de posibilidades, desde luego otras oportunidades que no conocíamos, que sí estaban ahí, que sí las teníamos como capacidades también, aptitudes que las teníamos,
y que la descubrimos a través del desarrollo desde otra observación. Desde luego, otra observación nos lleva a otra interpretación y desde luego otro resultado, otro accionar, ¿no? O sea, es un darse cuenta que ese sesgo cognitivo que el cual tuviste siempre cerrado, no te llevó a ningún lado. Entonces, ¿a dónde te querés trasladar? Entonces, desde el coaching ontológico tratamos con distintas herramientas, distintas distinciones, trasladar la persona de la circunstancia, de decir, bueno, ¿qué te está sucediendo con todo esto? De lo emocional, ¿cómo te sentís? ¿Qué te gustaría hacer con respecto a eso? Y tratar de ver que también la persona siempre, desde su interpretación, en vez de tener una interpretación pura, transparente, tiene autos prejuicios. Claro. ¿Entendés? Es decir, por ejemplo, no, la verdad tenía razón mi papá cuando me decía que yo soy un inútil, soy incapaz de lograr esto. Y cuando vos sos adulto y emprendes un proyecto y crees que no tenés las condiciones, las aptitudes, recurrí a ese recuerdo que afianza más tu falta de confianza y autoestima, de que decía tu Claro. papá que eras un inútil. Al final papá tenía razón, siempre me va mal porque soy un inútil. Ese vocabulario nosotros tratamos de disolver para tratar de formar otra programación, desde la programación neurolingüística, que también incluye la ontología, es tratar de reprogramar y cambiar ese vocabulario, ese prejuicio. Yo, por ejemplo, puedo decirte, bueno, hay personas que me han dicho, la verdad que soy un desastre. Mi vida es un desastre. Yo soy un desastre. Bueno, eso es un juicio, es un prejuicio. Bueno, yo siento así, me veo así, bueno, pero hay un hecho que vos seas un desastre. Y la gente a veces se termina dando cuenta que no hay un hecho fehaciente. ¿Por qué? Porque las circunstancias son tales. Lo que hace la diferencia en la circunstancia es tu reacción ante la circunstancia. Y eso es lo que tratamos de trabajar desde el coaching ontológico. La reacción ante la circunstancia que te está sucediendo y te está impidiendo avanzar a donde querés llegar, ¿no? Por supuesto, es un trabajo, es un proceso. Desde luego yo voy a hablar como profesional, no puedo garantizarte la sanación porque hay una ley profesional que me impide mentirte de esa manera. Entonces, lo que yo puedo prometerte desde el coaching ontológico, con las herramientas, la distinción es ser tu copiloto en este viaje de tu vida. Exacto. Porque el viaje que tenés, el ritmo lo elegí vos, Pilar, la velocidad, el camino. Yo solamente cuestiono por qué vas a esa velocidad, por qué este camino y el otro no, o por qué el otro sí y este no. Entonces, ese cuestionamiento de hacerte preguntas, de empezar a reprogramarte en una construcción donde puedas desarrollarte de otra manera, desde otros ámbitos de horizonte de posibilidades, desde otra observación, desde otra perspectiva, hace que tu mirada, era decir, que faltaba que esté un poco más abierta, ¿no? Claro. Ese es desde el punto de vista de la parte de lo que compone la ontología. Ya como lo dijiste vos, lo traía Aristóteles de su pensamiento. En los últimos 35 años lo afianzó Rafael Echeverría, Humberto Maturana, que son padres también de lo que es el coaching ontológico, ¿no? Cristian, ¿y cuáles son las sí. palabras poderosas que le dice que ayudan a encontrar la propia realidad y sus posibilidades? ¿Qué forma, qué poderes existen? Porque uno piensa poderes, no poderes extraordinarios, sino el poder de la palabra, el poder que tiene un coach para hacer ese cambio. Bien, fíjate que dijiste algo extraordinario que trajiste, que muchas veces no lo traen en varias entrevistas que tengo. El poder de la palabra. Exactamente. A eso es lo que voy yo. ¿Para qué te estás diciendo que sos un desastre? ¿Para qué te lo decís? Y bueno, pero yo pienso así, ¿pero es real? ¿Es un hecho? ¿Hay algo que afiance eso? ¿En qué te beneficia decirte que sos un desastre? ¿Qué me vas a decir, Pilar? Que no me beneficia en nada. Claro. Entonces, ¿para qué te decís vos que sos un desastre? Y la verdad que no sé, lo pienso. Bueno, vuelvo a repetirte, es un hecho. Y entonces vamos tratando en el proceso de sacarte de esa construcción que muchas veces no tan solo fue una construcción, sino que se forman y se
afianzan como si fueran creencias inmutables. O sea que para vos esa creencia es una verdad, es tu sí, realidad y que nada lo va a cambiar, nada lo va a sí, sí, transformar. Entonces, estar cerrado a eso, de que puede haber otra perspectiva y empezar a indagarte, empezar a tratar de disolver por qué, por ejemplo, me digo esto. El por qué es una distancia corta. Siempre buscamos la razón a un algo o a un alguien o a una sí, circunstancia, ¿no? En cambio, cuando yo me digo, ¿para qué me estoy diciendo esto? Es totalmente diferente. Abre los circuitos neuronales, si queréis que hablemos un poquito de neurociencia para que vea sí, cómo sí, cambia el patrón neuronal, empieza a abrir otros, a generar otros circuitos neuronales que no los tendrías quizás activos porque estabas cerrado a una estructura de tus creencias limitantes. Creías que era inamovible esa situación. Entonces, cuando empiezas a abrirte, abres también tu mente y eso es un darse cuenta. Por eso muchas veces el factor letal en el cual se sumerge el ser humano el día de hoy, aparte de producir para consumir y ser consumido por el sistema propiamente dicho, nos olvidamos de que nosotros también tenemos sueños, tenemos propósitos y muchas veces esto de comprar constantemente el sistema, las creencias que el sistema nos vende, nos limita aún más, generando también que nuestras creencias digamos, era verdad lo que yo pensaba. No, no era verdad, era una interpretación, porque la verdad, como decía Nietzsche, no existe. ¿Por qué? Porque es una interpretación de tu mirada ante la misma circunstancia, Pilar. Tú tienes una observación y la misma circunstancia, yo tengo otra observación, como también tu operador técnico, Hernán, él puede tener otra observación desde la misma circunstancia que estamos viendo los tres, tenemos ujú, distintas observaciones y esas observaciones tienen un constructo de creencias, de cultura, de valores, como en el ámbito que nos hemos crecido. Ahora, cuando nosotros tratamos de disolver y para ujú. llegar a una congruencia, a una armonía o una convivencia para que tratemos de llevar las circunstancias o las situaciones, es desde la escucha, ser una persona que escucha, no que habla, porque muchas veces malinterpreta el ser humano que la comunicación es hablar. No, no, es escuchar. Y desde el coaching es la escucha activa, atenta, empática, ponerse en el zapato del otro. Si yo pongo un Claro, número donde pongo en el medio entre vos y yo un número y yo te sí, digo veo un 6 y vos me vas a decir no, es un 9 claro, porque vos estás viendo un 9 estando al frente mío, vos ves un 9 y yo veo un 6. No, sí, es un 6, no, es un 9. Y entramos en una discusión que no nos lleva a ningún lado porque ninguno de los dos tiene una razón. No es una verdad absoluta, es simplemente un número. Porque donde yo cambio la postura y la observación, vos vas a ver de mi lado, ¿qué vas a ver? Un 6. Y yo voy a ver de tu lado un 9. Y eso es entrar en claro. empatía, es prestarse al otro cómo se está desarrollando, cómo se está sintiendo en cierta forma ante lo que está sucediendo y lo que está transitando, ¿no? Esa es una mirada más o menos para tratar de resolver aquellos circuitos neuronales en los cuales nos llevaron nuestras creencias, nuestro Sí, entorno claro. sociocultural a cerrarnos, ¿no? Claro, y de la parte del cliente o de la persona enferma o que tiene una situación, es Mm, la misión de un coach, me imagino, mm. que se tiene que construir una relación de confianza, más allá de su creencia y sus Sí, limitaciones, para que su paciente o cliente sienta sí. igualdad y confianza. Eso es importante. Bien. Cabe aclarar una cosa que yo Sí, durante los años de preparación y estudio, yo no le llamo enfermedad, yo le llamo no, síntoma. A cualquier tipo claro, de situación, yo no le pongo enfermedad, porque sí, sí, ya estás poniendo un juicio en la otra persona que tenés al frente, sí, si ya está enfermo. Le estás diciendo que está enfermo claro, tenés razón. inconscientemente. Entonces, yo le digo, también Síntomas, de ser terapeuta bioemocional, te voy a decir sí, una cosa que descubrí y estudiando también, por ejemplo, de informaciones que he estado rescatando durante todo tiempo, tanto como Stanford, Oxford o Universidad de Harvard, descubrieron durante décadas de estudios que el 65% de nuestras enfermedades
son conflictos emocionales no resueltos. Claro. 65% es un gran porcentaje, o sea que psicomatizamos nuestras situaciones. Y eso Claro. porque, por ejemplo, vamos a adentrar un poquito lo que es la biodecodificación. Por Sí. ejemplo, una persona que reprime ciertas emociones, por ejemplo, y eso lo lleva a tener ira, resentimiento, impotencia, recae en los riñones Ajá. automáticamente. Por Sí, sí. ejemplo, también el hecho de no ser valorizada o tener una autoestima baja y tener constantemente estrés por los pensamientos negativos y todas esas cosas, Ujú. lleva a que ataque el riñón. Por eso vas a escuchar casos de personas que tienen cirrosis y jamás tomaron alcohol en su vida. Sí, Ese es el tema. existe. Entonces, porque son conflictos emocionales no resueltos. Por eso desde Es el verdad. profesionalismo, tanto como coaching o como terapeuta, nosotros no lo tratamos como enfermo ni como Claro. cliente, o sea, es síntoma y es consultante. Viene un Claro. consultante y me cuenta su situación. Por ejemplo, yo tengo dudas y miedo y quiero eliminar los miedos. Y Ajá. bueno, y vamos a tratar de que la persona, el consultante, no tan solo trate de desarrollar en sí las circunstancias, sino trato de observar desde qué le está generando emocionalmente, corporalmente, el hecho de estar contándome lo que está sintiendo, lo que está transitando con las circunstancias que está viviendo. Entonces, Ujú. desde ahí empezar a ver qué herramientas, qué recursos podemos acompañar de la mejor manera posible para que pueda salir y trasladarse a donde desea estar, porque el coaching es muy diferente a la psicología, porque la psicología trata patologías, profundiza más en lo que llevó, por ejemplo, la causa que estás viviendo hoy, va a Ujú. trasladarse a la causa que lo trajo, ¿no? En cambio, el coaching tratamos de trabajar, nosotros trabajamos desde el presente o de lo que te está pasando, de la circunstancia que te está pasando, a trasladarte a donde querés estar. Por eso es un constructo, es un acompañamiento donde tratamos desde la escucha sin juicios. O sea, acá entra también la calidad del profesional de tratar de separarse del ego propio, del prejuicio, porque uno cuando está escuchando al consultante, ya empieza a, como los amigos, ¿vio? Que te dicen, no, tendrías que haber hecho esto, ¿por qué no hiciste este otro? No, no, hay que Ajá. separar. Y eso no es Claro. lo que viene a buscar el consultante. El consultante viene a resolver su situación, no Su viene a buscar problema. un consejo. Claro, porque el coach no da consejos, no da consejos, no da sugerencias. Lo que Claro, estaría diciendo es orienta. cómo vivir su vida. Claro, no, lo que Claro, hace orienta es y que, vos elegís el exacto, camino. exactamente, exactamente. Tú lo dijiste, Pilar. Tú eliges el Exacto. camino. Exacto. Puedo Bien, elegirlo o no elegirlo. Generalmente uno elige el consejo que te dan porque sabés claro, que es para tu bien. Pero hay gente que dice, bueno, no, yo voy a seguir con esto porque es lo que a mí me gusta, aunque me vaya mal. bien. Ahora yo te voy a decir una cosa. El coach ontológico no te acompaña a elegir el camino. Te ayuda a construir, que es totalmente diferente. Porque el Ah, elegir un ajá. camino, bueno, por eso te digo que esa es la diferencia entre el coaching ontológico. Nosotros tenemos que construir algo nuevo, querés salir del Exacto. momento en el que está. Vos ya no querés estar en ese lugar que te está generando Exacto. ciertos pensamientos, te está llevando a situaciones psicoemocionales que no te dejan avanzar, te estancan, te cuestionás, tu autoestima es Sí. baja, no tenés confianza. La confianza no es que se limita en que tengo poco confianza o no tengo, no, se tiene o no se tiene confianza. ¿Y cómo la desarrollamos? ¿Cómo la retroalimentamos? Entonces yo tengo que construir la vida que yo deseo vivir. O sea, Exacto. Y entonces que no no tengo, estoy entonces viviendo. exactamente, por eso Mm. somos como zombies que estamos esperando que nos entierran a los 80 años. Y no es así. Ajá. Yo no quiero ser un sobreviviente de mi vida, yo quiero ser un viviente instante a instante de lo que yo voy creando, de lo que yo deseo como vida para mí. Por eso las Claro. personas padecen durante toda su vida en la búsqueda de buscar la felicidad, de hallarse con la plenitud o con el bienestar completo Sí. y lamentablemente, como yo hago en mi programa de radio, el experimento que sale Sí. los sábados de 14 a 15 horas,
rompo sí. dogmas. La felicidad, en cierta forma, si yo te dijera que no existe, ¿qué me vas a responder? ¿Qué me dirías vos? ¿Cómo que no existe la felicidad? Y sí, que es tremendamente triste y que quiero hacer cambios. Para eso Bien, creo que bien. voy a un Ahora, motivador. claro, ahora, ¿qué pasa si yo te digo que vos ya eres felicidad desde el momento que sos concebida, teniendo en cuenta que sos 1 en 9 millones de espermatozoides? Y ¿Sí? es Bien, gracioso. bien, es gracioso, pero es real. Sos el milagro de 9 millones de posibilidades y naciste vos, Pilar. Y otra Claro. cosa, que para que nazca otra persona, por eso se llama el libro El último de su especie, para que aparezca otra persona en el mundo Sí, con los genes igual que vos, con las mismas circunstancias genéticas, sí, anatómicas, quizás pueden sí, nacer en otro sexo masculino, sí, pero con los mismos rasgos o posibilidades de vida, sí. tienen que nacer 400.000 millones de personas más y recién Ah, va a aparecer una persona. 400.000 millones de personas y somos ah, 7.500 millones de personas. Por eso sos el último de su especie en tu propia existencia, el último de su especie en tu propia vida. Entonces mi pregunta sería, Pilar, ¿por qué no la vivís como tal? exacto, exacto. Y bueno, eso Sí, ya es, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creemos en nuestra creencia que hay felicidad, ya somos felicidad, ya hay un bienestar en nosotros. Lo que sí, pasa es que nosotros nos enfocamos en todas las cosas que nos hacen daños. Ahí invertimos exacto. toda nuestra energía, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra autoestima, todo recae ahí en lo malo que nos sucede. En vez de Sí, estar sí, calificando lo que esto es bueno, esto es malo, ¿qué me quiere decir esta situación que viene al día de hoy? ¿Qué me está queriendo decir? Porque las circunstancias no son buenas ni malas, son circunstancias. Por ejemplo, vas a escuchar muchas veces que la gente cuando se despierta a la mañana se levanta y ve que está nublado y se viene una tormenta y ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué día de mierda, no? sí. Es lo primero que dice. Sí, Y sí, no es el día de mierda, sino tu actitud, Pilar, es la de mierda ante claro, el día, porque claro. el día es gris, como dice Ricardo Arjona, las nubes grises son parte del paisaje. Entonces tu Sí, actitud ante la circunstancia es la que debes de cambiar, porque el día es día, es como siempre le digo yo a la gente, el sol no sale, el sol siempre está ahí. sí, Entonces tenemos que cambiar nuestras creencias, nuestros constructos. Por eso la programación neurolingüística es una invitación a deconstruir aquello para reconstruir algo en lo que realmente me lleva a lo que yo soy, porque nos perdemos, no somos exacto. presente en el ahora, somos Sí. ausencia en el ahora. Yo leí un pedacito de la sinopsis que hiciste de tu libro. Sí, Este, te lo tengo que entregar personalmente. Yo quiero dártelo personalmente, así que Dale, bien pueda. dale, no, te voy a volver a invitar, así que estaré en el Bien. piso. El último de su especie, editorial Actores de Argentina, Sí, vos hablás del postergado encuentro con uno mismo, dado que sí, somos nosotros mismos el sí. ingrediente de una receta mágica. Contanos algo más, porque realmente es lo que vos decís, son sensaciones, reacciones y emoción. Sí, por eso hay que distinguir también, Pilar. En nosotros hay que diferenciar, pues eso es un constructo, siempre es una invitación a un proceso, un desarrollo. El desarrollo del ser no es que yo venga y te dé la receta mágica, porque la gente tiende Claro, a esperar en sus sofás el milagro para el milagro. No, hay que construir. Y esto es lo que siempre trato de inculcar desde una perspectiva, vuelvo a repetir, yo no tengo la verdad absoluta, no tengo la sí, sí. receta mágica, no tengo los 35 pasos para el éxito, y si te diría eso te estaría mintiendo, eso es una falacia, es un engaño, porque si yo te doy una receta y te Sí, digo, Pilar, tenés que dar los 35 pasos, estos para lograr el éxito, y no lográs, ¿qué vas a pensar de mí? Que soy un fraude, soy un chanta. ¿Por qué? Porque lo que yo hice a mí me resultó, a claro, mí me sirvió. Y cada ser humano es es irrepetible. distinto, Y por ende, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones no son fotocopias, Pilar. Por claro, eso
¿Por qué? Porque nosotros observamos de distintas maneras, interpretamos de distintas maneras en cada ser humano diferente. Por eso somos el último de nuestra especie. En cada ser humano pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tratamos de comparar, imitar y comparar. Y si no somos igual a eso, sufrimos, padecemos. Cuando somos únicos y repetibles, ¿por qué tengo que compararme con el otro? Entonces, el foco que hace el libro es una invitación desde una perspectiva, una interpretación que quizás pueda ser identificatoria, pueda ser útil para algún otro leyente. El tema es de que, por ejemplo, yo descubrí de mi perspectiva los 3 estados de las dudas, que muchas veces las personas no lo desmeluzan o no lo disuelven de esa manera, que es el primer estado, es el estado de la duda. El primer estado de la duda es: ¿me atrevo o no me atrevo? Si lo hago o no lo hago, ¿qué hago? Empieza a generarse una preocupación, un miedo. El segundo estado es el estado de la duda en la aptitud. ¿Tendré las capacidades para lograr esto? ¿Tengo el conocimiento para obtener esto? Y el tercer estado de la duda es la del resultado. ¿Lograré lo que yo quiero? ¿Obtendré lo que tanto deseo? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Salta los 2 primeros estados sin resolverlo y se va al tercero y dice: no, y si me va mal, como ya me fue anteriormente. Entonces, es un proceso, tenemos que transitar, tenemos que saber en cuenta que las tormentas no se enfrentan, se transitan. Entonces, la convivencia, la potencia del ser humano está en saber, no eliminar los miedos, porque los miedos es nato del ser humano. Lo que hay que hacer es aprender a gestionarlo, aprender a convivir, porque el miedo no se elimina, y si crees falsamente que lo eliminaste, va a volver en potencia, en mayor intensidad, porque siempre regresan, son como los problemas, ¿no? Si es que hay problemas, porque de mi mirada siempre hay circunstancias. Es la actitud la que me lleva a que es un problema. Por eso siempre hay que tratar de decir qué es lo que me quiere decir la circunstancia. Sí, Pilar. Cristian, decime, ¿cómo, como siempre nos decís, y cada circunstancia de la vida, por más dura que nos parezca y difícil de superar, se merece una conversación? ¿Cómo podemos, la gente que me está pidiendo conversar con vos, ir a, no sé, a tu consultorio, ir a tus redes para ubicarte, cómo tienen que hacer? Bueno, si querés, me permitís, paso mi teléfono privado, pueden consultar por ahí, no hay problema, organizamos una sesión. También hablamos de desarrollo personal, no tan solo el coaching ontológico, sino la terapia de biodecodificación. Mi número es 11 22 88 29 78. Repito, 11 22 88 29 78. Ahí me pueden localizar como Cristian Arnedo. Y si no, en Instagram, @Arnedo_C. Y tengo, también el canal en YouTube como Cristian Arnedo, en Facebook como Cristian Arnedo. Y ahí, ahí vamos a poder conectar. Yo siempre remarco una cosa en la vida que es tan efímera: nos vamos a cruzar con un sinfín de personas, pero escasas veces nos vamos a encontrar con reales seres humanos. Y también vamos a decir que los sábados de 14 a 15 horas en el programa El Experimento, en www.sonica+, del grupo sonica.com.ar, estás en la radio, y que te escuchen, porque la verdad que es un programa que te abre la cabeza, tiene muchísimos valores, y hay que escucharte. Sí, lo primero principal hay que escucharse, y desde ahí aprendemos a escuchar al otro, a un otro. Aprendemos a convivir con la alteridad y la otredad que convivimos en este universo, ¿no? Así que agradecido, Pilar, de corazón, y siempre a disposición, no tan solo para vos, para tu programa, sino para toda tu audiencia, para lo que precisen. Vuelvo a repetir, no tengo la solución ni la sanación, pero sí puedo ser un copiloto de viaje. Claro, vendrías a ser el copiloto. El celular de Cristian Arnedo es 11 22 88 29 78. Él atiende, tiene su consultorio también acá en Buenos Aires, y lo podés concertar
cuando vos quieras, cuando necesites el poder de su magia, de su encanto y de su sabiduría. Gracias, Cristian, por estar con nosotros nuevamente. No, gracias a ustedes, Pilar, y como siempre, una emoción y agradecido y feliz por esta invitación. Saludos a tu Un beso audiencia y muchas enorme. gracias. Bueno, nos Chao. vamos Chao, a chao. un temita musical y ya volvemos.